Gracias amigos por su sintonía. La nueva televisión universitaria está de retorno tras ausencia forzosa en estos últimos días cuando nos hemos visto amenazados. Sin embargo, estamos ya de retorno con la programación habitual y hoy en el programa en Casimira en Familia tenemos a un personaje a quien lo hemos visto alejado de los ámbitos públicos en los últimos meses. Sin embargo, la gran sorpresa se dio el pasado domingo cuando lo hemos visto ingresando al Palacio de Gobierno junto al líder del Comité Cívico de Concipo, Marco Pumari, y también al señor Luis Fernando Camacho, el líder de Santa Cruz. Estamos junto al doctor Eduardo León, a quien le damos la bienvenida. Doctor, en principio mucha gente se asombró de verlo ahí hincado con la Biblia, logrando ese objetivo que el señor Camacho se había propuesto desde Santa Cruz. ¿Cómo es que usted llega a ese momento tan decisivo, además, para nuestro país? Bueno, en primer lugar, buenos días. De nuevo ver que la televisión universitaria, que ha jugado un rol tan importante en estos días, en estas semanas, puede estar al aire y que pues haya reflejado mucho de verdad en su programación. Hay que resaltar el trabajo que han hecho, la información permanente que se realizó desde las calles y claro que la cobertura aquella ha merecido una respuesta por parte de aquellas personas que odian la verdad y que odian justamente a la prensa, que es imparcial en este caso. Y bueno, lo que sucedió el domingo es algo que ha continuado. Nosotros, desde el día mismo de las elecciones del 20 de octubre, ha sido pues nuestro momento de poder volver a salir a defender lo que todos los bolivianos defendieron, que es el voto ciudadano. Hemos salido desde ese día y no hemos parado hasta el día de hoy y seguimos en las calles, seguimos con los muchachos de la resistencia, seguimos con la policía, seguimos realizando labores, funciones como un soldado más de la democracia. Y claro, yo hablé con el señor Camacho en los momentos que se podía, de los cabildos, particularmente en el cabildo de Adecoca, donde le manifesté que tiene que existir una necesidad de que se incorpore en la agenda el tema de la amnistía para los presos políticos. Le señalé aquello y bueno, se ingresó con la Biblia, porque yo también cuando entré a la cárcel entré con una Biblia y salí con una Biblia. Y hay muchos critican y dicen ¿por qué ponen a Dios y por qué ponen la Biblia, etcétera? Porque uno cuando, a veces el comunista cree en Dios cuando se va a morir o cuando esté en serios problemas. Pero pienso que esto son cosas de designio de Dios y hay cosas mucho más arriba que el propio poder y que de las propias personas que marcan la historia de cada uno de nosotros. Doctor, justamente usted hablaba de un tema muy importante porque precisamente el tema religioso ha cobrado mucha importancia. En las últimas horas se lo veía al señor Camacho en todos sus discursos en Santa Cruz, colocando una imagen de la Virgen, por ejemplo, y él ha tenido el propósito firme de poder ingresar a la Plaza Murillo, al Palacio de Gobierno, precisamente con la Biblia. Se lo ha calificado de fanatista, religioso y demás. Esto va más allá de todos esos calificativos que se le ha dado, como usted bien decía, y en su experiencia personal, cuando ingresó a la cárcel, lo hemos visto también, como refería, con una Biblia en la mano. Sí, mire, lo que pasa es que muchas veces el ser humano solamente quiere encontrarse con Dios o cuando está en problemas o cuando se cree estar solo, porque Dios jamás abandona. Y cuando tienen los problemas, le vienen los problemas permanentes o le asedian algunas cosas que tiene ahí de diarios, etcétera, si recién se acuerda o queremos acordarnos que existe Dios. Sin embargo, creo que hay algo que a mí me llamó bastante la atención por parte del señor Camacho, fue que señaló que esto era una lucha espiritual. Y evidentemente hay una lucha espiritual, porque ingresar a ese Palacio de Gobierno es como haber entrado a un cementerio, ¿no? Ahí se hicieron ritos, ahí se hicieron una serie de cosas con tal de mantener el poder. Hay gente que no cree aquello y dice, bueno, está Dios y bueno, no puedo yo contradecir, pero bueno, así como dice la Biblia que hay Dios, también se conoce que existe el mal y el mal estaba gobernando este país.
Estamos en presencia del doctor Eduardo León, hoy en el programa Casimir en Familia, pero le invito a que pueda servirse las delicias que hoy Sabor Gaucho nos trajo. Oscarito, ¿qué es lo que nos presentaron para este jueves? Bueno, por supuesto, los días jueves, aunque este es un jueves bastante especial, tenemos las delicias de Sabor Gaucho y Chef Rudy nos cuenta lo que tenemos en pantalla en este instante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿no? A todos los que nos miran. Bueno, como siempre nosotros les estamos ofreciendo los mejores carnes. Hoy día les estamos presentando lo que es nuestro cerdo, nuestra costillita de cerdo en chimichurri a la parrilla, acompañado de nuestro chorizo tradicional, ¿no? Y nuestro arroz jardinera, como siempre, demostrándoles lo mejor de nosotros. Bueno, Sabor Gaucho está muy cerquita aquí del canal, ¿no es cierto? Así es, nosotros estamos ubicados en la Fernando Huachaya, ese es el Sabor Gaucho Central, lo que es el Sabor Gaucho Express en la Plaza Baroa, y tenemos nuestra nueva sucursal que es en el Alto, en el Multicine. Muy bien, buen provecho y no se olviden que todos los productos que ustedes ven en la mesa son de Supermercados Fialga. Supermercados Fialga, barato de verdad. Muchas gracias, buen provecho, doctor León, y a todos Gracias. los amigos televidentes que también están almorzando a esta hora del mediodía. Tengo una consulta, doctora. Hemos visto en las últimas horas con mucha inquietud las sorpresas que se han presentado en este gabinete ministerial, que pese a que va a ser muy corta la gestión, hay figuras, hay personalidades, hay gente reconocida, hay notables también. De darse una propuesta para el doctor Eduardo León, ¿usted aceptaría un cargo ministerial, por ejemplo? Porque esta tarde se van a conocer los nombres restantes de las personas que van a ocupar estas carteras. Mire, hay que poner claro un aspecto, o sea, la lucha que hemos emprendido por el tema de recuperar la democracia no deviene de hace 3 meses o de hace 2 semanas, 3 semanas atrás. Desde el primer día que Evo Morales subió al poder, yo mantuve una línea de oposición siempre. Estuve investigando casos de corrupción, desde la muerte inclusive de la propia periodista Nali Huaycho, fui abogado de la madre de ella, descubrimos muchas cosas que ahora se van a poder establecer, de los señores discapacitados, fuimos de los mineros, de la represión de Chaparina, estuvimos en el caso del Fondo Indígena, en el caso Zapata, etcétera, y varios casos que hemos tocado que al gobierno le ha incomodado y que finalmente determinaron pues llevarme a la cárcel. En esa medida yo pienso que un soldado está siempre para donde pueda servir. En este momento mi prioridad es que se me restituyan mis derechos y garantías constitucionales. Quiere decir que se me reponga mi título en provisión nacional que me ha sido arrebatado por orden de Evo Morales y que durante pues 3 años, más de 3 años en realidad, se me ha suprimido el derecho a poder trabajar en lo que yo he estudiado, que es abogacía, en el cual ni el ministro Aguilar, ni Evo Morales, ni nadie me dio un solo centavo para poder estudiar. Entonces, por ahora mi prioridad es esto. La gestión es corta, tenemos que apoyar todos para poder lograr un primer elemento que es importante, la pacificación y la reconciliación de los bolivianos. Doctor, ¿cómo debiera ser el proceso para los exmiembros del Tribunal Supremo Electoral? No solamente me refiero a vocales, sino también varios de los presidentes que en las últimas horas ya se los ha visto, que han sido capturados. En eso se podría decir que la Fiscalía ha actuado con prontitud. Mire, el tema de los miembros del Tribunal Electoral es un segundo tiempo a lo que ha pasado. O sea, no hay que olvidar que aquí hay primeros responsables. El primer responsable es Evo Morales Ayma, quien el 21 de febrero del año 2016 pues se le ocurrió o dijo que desconoció los resultados del referéndum y señalaron que iban a abrir otras formas para poder habilitarlo a él y optaron por varias formas. Y para aquello acudieron a un segundo elemento, que es el elemento que muchos no lo toman en consideración, que son los miembros del Tribunal Constitucional. 7 personas que se impusieron a la voluntad de más de 2 millones de bolivianos y que ellos también tienen que ser incluidos y tienen que ser juzgados y procesados. Ahora, el rol de la Corte Electoral y de las Cortes Electorales Departamentales ha sido lamentable. Tenían la oportunidad de elegir entre aplicar una sentencia constitucional o aplicar la Constitución. Y ellos
eligieron aplicar lo ilegal. En esa medida es que habilitaron a este binomio ilegal. O sea, que el tema del fraude no deviene de ahora, sino deviene desde mucho más antes, y que se ha procurado de alguna forma ir montando los espacios para poder lograr allanar la candidatura de Evo Morales. Y ha concluido con el hecho de que ya el Tribunal Supremo Electoral ha urdido un plan juntamente con el Ejecutivo que finalmente ha llevado a un fraude. Entonces, la Fiscalía lo que ha hecho es señalar de que se comience a prender a estas personas, ¿no es cierto?, por delitos electorales, por delitos comunes y delitos de corrupción. Sin embargo, esto no es suficiente, hay que apurar, hay que apresurar. Se está aplicando la ley 1173, que es la modificación al Código de Procedimiento Penal, pero creemos de que esto no es suficiente. En la situación que nos ha llevado del TREP, debería estar ya preso el director del Ceresi y todos los directores del Ceresi, porque de acuerdo al reglamento y a la ley, ellos son los responsables del TREP. Ellos son los que incorporaron más de 5.000 personas. Y sabes, yo hice una investigación especial sobre el tema del TREP y son más de 5.000 personas que ellos contrataron y que todos eran gente del movimiento al socialismo. O sea, hay cosas que no se han dicho y que evidentemente hay responsabilidad. Y alternativamente a aquello, esperemos, creemos que no va a ser así. O sea, hemos señalado al gobierno actual de la presidenta de que no está funcionando nada porque la justicia no está actuando y no van a actuar bien porque entre masistas no se van a investigar. Muy bien, doctor, hacemos una pausa. Estamos conversando con el doctor Eduardo León, quien además de ser abogado es miembro del Comité Cívico Pro la Paz. Le voy a dejar con una pregunta y luego de la pausa me la responde. De darse ya las próximas elecciones, el señor Evo Morales y Álvaro García Linera ¿estarían habilitados legalmente para volver a presentarse como candidatos? Me lo responde luego de la pausa. Gracias, amigos, nos separamos unos instantes. Muchas gracias. Estamos con el doctor Eduardo León, quien nos está dando un panorama acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Doctor, antes de ir a la pausa le hacía una consulta porque se los escuchó, por lo menos en su discurso de despedida al exmandatario Evo Morales, decir volveremos y volveremos con más fuerza. En las próximas elecciones, que es una de las tareas principales de este gobierno de transición, convocar elecciones, ¿podría darse esta situación de que ellos se postulen legalmente? ¿Ellos podrían hacer esto? ¿Sería legítimo? Bueno, sí, el señor Evo Morales dijo que va a volver. Claro que tiene que volver, pero tiene que volver a la cárcel, no puede volver a él a gobernar. Uno de los compromisos que hizo la presidenta es que, aunque no es su atribución, porque ella es parte del órgano ejecutivo, es lograr la abrogación de la sentencia constitucional. Pero las sentencias constitucionales no se las abroga. Tiene que ser otra interpretación que se pueda dar y esperemos que a partir de lo que el señor Almagro pidió, que se manifieste la Corte Interamericana de Derechos Humanos y establezca que la reelección no es un derecho humano. Eso sí puede dar lugar a que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional quede sin efecto. Pero estas dos personas ya no pueden presentarse y no van a presentarse. E inclusive ahora se está sembrando el temor justamente para evitar un aspecto que es muy importante, que la ley electoral establece que el partido político que comete actos de fraude perdería su personería jurídica, tendría que perder su personería jurídica. O sea, que están tratando de cuidar lo aledaño que a ellos todavía les sostiene, como la mayoría parlamentaria, el tema del partido político, el tema todavía de los dirigentes, para poder de alguna forma tratar de afrentar al país y tratar de regresar. Pero que ellos vuelven, no vuelven, y eso nosotros tenemos que asegurarnos. Doctor, en las últimas horas se supo que el señor Franklin Gutiérrez, uno de los máximos dirigentes de ADEP Coca, saldría en libertad, esto después de varios meses de permanecer en prisión. Quizá se va a ver muchos casos como del señor Gutiérrez, que después de una lucha, más allá de querer demostrar o no su culpabilidad, una lucha con la misma justicia en nuestro país. Pero claro, o sea, Franklin Gutiérrez jamás debió ser aprendido y menos detenido preventivamente.
Lo que sucede en este caso es que Franklin Gutiérrez ya debería haber recuperado su libertad de inmediato y le han ido negando. ¿Por qué? Porque hay una estructura de corrupción que todavía está latente en la justicia boliviana, en la fiscalía. O sea, yo públicamente en este momento exijo que el señor fiscal general del Estado tiene que renunciar por moral. El fiscal departamental tiene que denunciar y todos los fiscales departamentales al haber sido cómplices de estos hechos. Yo soy un abogado que he visto la justicia desde estrados judiciales y desde la cárcel. Y en la cárcel existe mucha gente inocente a los cuales se les ha obligado inclusive a declararse culpables sin serlo. Y esos casos hay que nuevamente revisar para establecer por qué un fiscal obligó a esta persona a declararse culpable. El caso de terrorismo es otro. Ver a una juez que en una acción de libertad quiera diferir por 72 horas una acción de libertad. O sea, son cosas que no se puede concebir. Y se tiene que trabajar una ley corta por la cual se pida la renuncia de todo el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y de todos los tribunales departamentales, de tal forma que por lo menos en 100 días, con personas que sean de reconocida experiencia, puedan reponerse el aspecto más importante por el cual se ha utilizado para perseguir a todas las personas, que es la justicia. O sea, antes te perseguían con paramilitares, antes te perseguía el gobierno de Evo Morales con fiscales. Entonces, esos fiscales todavía están libres, esos fiscales siguen todavía aquí, esos fiscales fueron los que ya debieron haber detenido a las personas que quemaron los domicilios, atentaron contra este canal, atentaron contra la casa de la señora Casimira Lema, a la cual le hago llegar mi total solidaridad. Pero ¿dónde están los autores? ¿Sabe qué? Los autores están encubiertos por la Fiscalía. Los fiscales saben quiénes son, porque siguen operando en el Alto. Tenemos nombres, sabemos quiénes son, etc. Pero la policía los detiene, los aprende, y los fiscales los dejan libres, porque ese no hay evidencia. Lo encuentran a un cubano con 500.000 bolivianos, porque ya se había gastado más de 200.000 financiando esto de los asaltos, y resulta que los van a dejar libres, porque dice que no hay elementos. Hoy día nos dijeron que los van a dejar libres. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Hasta cuándo? Y creo que la presidenta tiene que de una vez destituir o pedir la renuncia al fiscal general, que el señor Lanchipa ya debió haber actuado porque no se está cumpliendo con su trabajo. Me quedo con esas palabras, doctor. El fiscal general y el fiscal de distrito, por moral, deberían renunciar. Le agradezco su presencia en Casimira en Familia. Amigos, hemos llegado al final. Mañana nuestro reencuentro, como siempre, a partir de las 12 del mediodía. Y todos apelamos, abogamos porque llegue la paz finalmente, la paz a cada rincón de nuestra amada patria Bolivia. Gracias, amigos. Hasta mañana. Que si no miramos podemos juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta todos labios primero. ¿Por qué tanta lucha? Todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente. No me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar. Yo no soy diferente. Caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar. Yo no soy diferente. Por vida en las Casimira en Familia.